Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, señores. Muchos temas, como siempre. En el día de hoy también hay varios temas que vamos a poner ahí sobre la mesa en esta transmisión que hacemos cada día, y agradeciendo por supuesto todo el apoyo que ustedes nos ofrecen. Pedirles que si les gusta que le den like, que no se queden así nada más en visto, que le den like, que compartan, que opinen, y los que no se han suscrito, por favor, que se suscriban también. Igual a patreon.com, soy Ivonne Ferreras, agradeciendo también a la cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza, y ellos la confianza también en esta transmisión, con los que nos dan el apoyo. Lo propio para Sardinas Dimar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Señores, el PLD y Abel Martínez por un lado, Melanio Paredes por otro, dentro de los temas que vamos a ver. Que también vamos a tratar, por supuesto, el tema de los tribunales militares, que de la caverna fue sacado por el Congreso Nacional. De verdad, como si fuese un congreso cavernario, un tema que ya el Tribunal Constitucional ha dicho que no. Bueno, pues ahora se saca de la manga con el asunto este de la aprobación en segunda lectura, como ocurrió del Código Penal, que por cierto, muchos que no se froten las manos, porque ahora ese proyecto tiene que volver a la Cámara de Diputados. Ya fue aprobado en segunda lectura por el Congreso, vuelve a la Cámara un proyecto que anda rodando durante 20 años y que ha sido vetado en 2 ocasiones, y que ahora por las implicaciones que tiene y por algunos adefesios que se quieren pasar por debajo de la mesa, creemos que va a ocurrir lo propio también en este momento. Y claro, 3 elementos importantes. Uno, el Tribunal Militar, el tema de las 3 causales, y por supuesto una especie de licencia o pase al tema de la corrupción y de la impunidad. 3 elementos que son importantes y que se está pasando así tranquilamente, o por lo menos se intenta pasar para tener ya entonces ese Código Penal. Señores, eso es improbable. Eso es improbable. Tú no entiendes, la verdad, qué congreso es ese que nosotros nos gastamos. Yo creo que no merecemos los dominicanos un congreso como el que tenemos en este momento. Ustedes se pueden imaginar de dónde sacaron esto del Tribunal Militar, justamente en momentos en los que tenemos nosotros un paquete de militares, de altos mandos militares, que están metidos hasta el tuétano, según el Ministerio Público, en acciones de corrupción. Venir con esto, ¿para qué? ¿Qué sería entonces un tribunal militar? Que los militares que se vean involucrados en acciones civiles, penales, como es por ejemplo el caso de la corrupción a la que se les está atribuyendo, que sean ellos mismos los que conozcan todo eso, o sea, como si fuesen juez y parte. Eso es imposible. Eso es imposible que pueda pasar, y eso nada más denota el atraso en el que se encuentra este país. Eso ocurre solamente en países como la República Dominicana, de gente que han perdido la perspectiva, y uno no sabe cómo es que una propuesta tan medieval como retomar los tribunales otra vez militares, no sé dónde piensan ellos que eso puede pasar. Eso no va a pasar, porque la gente no lo va a permitir, porque la población, señores, sería como una especie de pase también a la impunidad de estos militares, que para muestra son muchas las que tenemos en este caso con el 5G que se está conociendo en este momento. Entonces, ese congreso cavernario que debería de estar aprobando, como decíamos en transmisiones anteriores, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, o debería entonces estar dándose golpes de pecho con el tema de los barrilitos, cofrecitos y todos los privilegios que de manera indecente y abusiva, pues ese Senado, simplemente de los que ese Senado se beneficia. Por un lado esto, por otro lado entonces el tema de las 3 causales, señores. Y la verdad es que yo no sé si nos ponemos a pensar las implicaciones que esto va a tener. En el caso de las 3 causales se ha querido manipular mucho el tema. Y se ha manipulado desde una perspectiva de la iglesia, sin que nos detengamos en lo que implica para
para los derechos de la mujer, pasar de nuevo en el Código Penal como legítimo que no se conozca o que no se apruebe el tema de las 3 causales, manipulando para que las mujeres que no tienen voz, para que las mujeres que son pobres, para que las mujeres que son violadas, que es un caso que tenemos permanentemente en nuestras comunidades del interior, esas mujeres simplemente que son víctimas de esos abusos en este país, para que el tema de la desigualdad precisamente en esta semana en la que nosotros estamos retomando con cifras espeluznantes, el tema de la violencia de género, sigan siendo vejadas como lo han hecho. Ese es el blanco de público, esas son las personas que serían sobre todo de manera muy directa tocadas, perjudicadas si se aprueba esto, víctimas de incesto en una sociedad con unas desigualdades increíbles. Todo eso pasa aquí en nuestro país. Yo quisiera que ustedes se dieran un cruce por la Oficina de Atención a la Víctima Permanente de Violencia de Género para que ustedes conozcan la cantidad de casos de violencia que tenemos, de mujeres que son violadas, no solamente por personas externas, sino también por sus parejas, pero son mujeres y niñas que son también violadas e embarazadas, el embarazo en adolescentes. O sea, todos esos elementos que nosotros hemos discutido es lo que se quiere legitimar. Y por supuesto, bueno, la exculpación total y absoluta para el tema de la impunidad y para el tema de la corrupción. Eso es imposible que se pueda aprobar, pero sobre todo, tú sientes como que es traído por los pelos esto de los tribunales militares, señores, una etapa ya bastante superada, se parece a lo que hablábamos ayer con el generalato de Manigua y por supuesto con el guardia con el tolete, aunque suene feo, pero que eran tiempos en los que esas represiones tenían asidero. En el caso del PLD, la irreverencia del PLD, pero sobre todo el desafío y el desacato a lo que dice la ley electoral, parece que es el norte del Partido de la Liberación Dominicana en este momento, y eso se expresa en la justificación que intenta hacer el comité político de esa organización respecto a adelantar la escogencia de sus candidatos, a pesar de lo dicho por la Junta Central Electoral, de que esto no procede en este momento. Y parece que el Partido de la Liberación Dominicana, ahora de oposición, no acaba de entender, señores, que ya no está en el poder, y como no está en el poder, no puede servirse y violentar las leyes como lo ha hecho históricamente durante todo su gobierno, y por lo que nosotros en este momento estamos sobre la mesa con una cantidad enorme de corrupción, que por cierto, hoy se habla, señores, de la cantidad de auditorías que ya estarían listas, una cantidad cerca de 15, hoy aparece en algunos de los diarios, la Cámara de Cuentas dice que ya auditó, entre otras empresas, el CUSEC, la policía y otros organismos de las Fuerzas Armadas, pero además se está en proceso de auditoría de entidades que como Punta Catalina, como el Ayuntamiento Santo Domingo Este, como las visitas sorpresa, por los desliz, por las laxitudes que se cometieron, las indelicadezas, precisamente porque ese PLD conforme estuvo en el poder, se violentaron todos los procedimientos, e incluso de la Cámara de Cuentas, que es la entidad que está llamada a fiscalizar los recursos del Estado o los recursos públicos. Entonces Melanio Paredes hablaba de que, bueno, que en la Fuerza del Pueblo ya tienen su candidato, que está implícito el hecho de que si va a una repostulación, pues el PRM tendría al presidente Luis Abinader, y que eso se constituye en una ventaja. Por tanto, ya como las demás fuerzas políticas tienen definido todo eso, entonces ellos tienen que, muy a pesar de lo que dice la ley, bueno, pues apresurarse a elegir sus candidatos. Desde luego que habla de una gabela de la que ellos se sirvieron bastante mientras fueron gobierno, y entonces ahora les parece que esto resulta una desventaja y por tanto tienen que volarse los procedimientos, con la salvedad, señores del PLD, de que ustedes ya no son gobierno. Y en esa misma dirección, y a pesar de todo lo que se ha dicho, escuchamos barbaridades como la que dijo, por ejemplo, el señor Abel Martínez, hablando primero, de que aquí no está en juego la dignidad de
el Partido de la Liberación Dominicana, o por lo menos que no esté en venta. Claro, no puede estar en venta porque la dignidad del Partido de la Liberación Dominicana hace mucho tiempo que fue empeñada. Y fue empeñada con los casos que estamos mostrando de corrupción de ese partido, de sus gobiernos. Entonces, Abel Martínez utilizaba incluso también una frase bíblica para promover su precandidatura presidencial, hablando de que en los tiempos de Caín y lo que había pasado en los tiempos de Caín, que bueno, que próximamente, palabras más o palabras menos, tendremos entonces los tiempos de Abel. Y yo no sé si esas son las líneas, ¿verdad?, generales que van a matizar la campaña de Abel Martínez cuando pudiera estar hablando de cuestiones como, por ejemplo, los manejos en el Congreso, el tema de la ley de extinción del dominio. Pero Abel Martínez, vamos a hablar de la corrupción, vamos a hablar de lo que está ocurriendo ahora mismo con todos estos casos y estos moluscos que están sobre la mesa. Vamos a hablar de la seguridad social, vamos a hablar de la inequidad, vamos a hablar de la violencia de género. Vamos a hablar de todo eso, sí, a ver cuál podría ser una propuesta decente, dicta, de comprar, ¿no?, en esta carrera loca y, por supuesto, transgrediendo lo que estipula la ley. Por eso, usted ve curas como la que ha dicho Abel Martínez, que por cierto es una persona que, a juzgar por lo que fue su paso precisamente por ese Congreso que nosotros tenemos, hay muchos que entienden que, a propósito del tema de Odebrecht y los casos que fueron conocidos mientras se mantuvo en la presidencia de la Cámara de Diputados, bueno, pues algunas preguntas debería de responder en esa dirección. Así están las cosas, porque aquí solo ocurre este tipo de situaciones en un país al que a veces decimos que es una especie de solar alusado. Hay quienes se entruñan, pero díganme ustedes si cuando tú ves este tipo de cuestiones como los tribunales militares a estas alturas de la vida, o tonterías como las dichas por una persona que debería estar respondiendo en otros planos, precisamente respondiendo y aclarando cosas, entonces está muy al margen de lo que dice la ley de partidos, promoviendo su candidatura. Vamos de nuevo a pedirle like, vamos a pedirle suscripción, por supuesto, también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.